Buenos días, hoy vamos a conversar sobre epigenética y la importancia de hablar de este tema radica en el hecho que generó un vuelco importante en la explicación o lo que se venía entendiendo de la relación que existía entre herencia y enfermedad. El objetivo final es que ustedes analicen durante el transcurso de la clase la teoría del determinismo genético y epigenética y logren entender cuál fue ese cambio de paradigma que surgió a raíz de la epigenética. Para eso ustedes al final de la clase se van a agrupar en grupos de trabajo y van a elaborar un mapa conceptual donde ustedes determinen pues cuál es ese cambio de paradigma. Posteriormente un representante de cada grupo hará la presentación del mapa conceptual y finalmente pues se darán las conclusiones del tema para cerrar la clase de hoy. Cuando yo estudié bachillerato recuerdo que un aspecto que estudiamos fue las leyes de Mendel y cómo eran transmitidas las características genéticas de padres a hijos. También se logró, se estudió en ese momento el hecho de que cuando un padre tenía alguna enfermedad, estaba dentro de su información genética, esto iba a ser transmitido a los genes de su descendencia, pero no solo que iba a ser transmitido a su descendencia, sino que este hijo iba necesariamente, sí o sí, a padecer la enfermedad que tenía el padre, que fue transmitido a sus genes. A raíz de toda esta clase que vamos a ver, pues ustedes van a darse cuenta de que esto que estoy diciendo no es 100% cierto. Ustedes recuerdan cuando estudiaban bachillerato en qué parte de las moléculas está la información genética. ¿En qué molécula está la información genética? Sí, está en la molécula del ADN. Muy bien. Y también recuerden en qué parte de la célula está la molécula del ADN. Está dentro del núcleo celular. Entonces, el determinismo genético lo que trata de explicar no es más de que somos la expresión de nuestros genes. Somos nuestros genes. Y este determinismo genético generó un aspecto importante en la historia del ser humano. Para los años finales del siglo XIX y principios del siglo XX se habló del darwinismo social y de la ley de eugenesia. ¿Y qué hablaba esto? El darwinismo social se explicaba en aquellas personas que tenían alguna enfermedad, por ejemplo, esquizofrenia, algún trastorno psicomotor, entre otras patologías, y estas personas se tomaban como que poseían unos, entre comillas, genes malos. Como consecuencia de esto se les aplicaba lo que ellos llamaban la ley de eugenesia y estas personas eran sometidas a esterilización con la finalidad de que estos genes malos no fueran transmitidos a las descendencias ni que persistieran en el tiempo. Es decir, esta era una manera de explicar cómo se aplicaba el determinismo genético en los seres humanos y cómo se veía lo que era herencia y enfermedad. Entonces, ¿entienden lo que es determinismo genético? Ok. Esta forma de entender cómo se transmitía la herencia de padre a hijo y cómo era la herencia con las enfermedades permaneció a lo largo del tiempo hasta que se relevó, que se evidenció el resultado del trabajo del proyecto de genoma humano hasta hace poco, en el año 2003. Anteriormente se pensaba que el ser humano tenía 100.000 genes, debido a que había dentro del ser humano 100.000 proteínas. Entonces establecía que por cada proteína había un gen, 100.000 proteínas, había entonces 100.000 genes. Pero a raíz del resultado del proyecto Genoma en el 2003 se determinó de que el ser humano tenía entre 25 a 30.000 genes. Entonces la duda surgió de que habían tan poquitos genes, de qué otra forma o qué otros factores influían para la aparición o la producción de 100.000 proteínas. Entonces ya se establece de que existen factores que no son necesariamente los factores genéticos que influyen en la producción de proteínas, y estos factores son los factores ambientales, factores sociales, es decir, algo que estaba diferente
a lo que se determinaba anteriormente, que era la genética, algo que estaba por encima de la genética, y es lo que se llamó epigenética. A raíz de esta explicación, como consecuencia del descubrimiento que se hizo con el proyecto de genoma humano, se echa por tierra todo lo que se venía entendiendo como determinismo genético y se comienza a entender de lo que es la epigenética y de qué forma factores externos influyen sobre la expresión de la información que está contenida dentro de los genes. Y para eso se estudiaron y se conocieron mecanismos epigenéticos. Ustedes en algún momento, después que leyeron el material, entendieron cuáles son esos mecanismos epigenéticos. ¿Quién me puede decir cuáles son los mecanismos epigenéticos? Exacto, la acetilación y la metilación. La acetilación, que no es más que la alteración a nivel de la cromatina de las histonas. Las histonas son unas proteínas sobre las cuales se está enrollando el ADN. Al haber una acetilación de la histona, hay una alteración en la forma del enrollado del ADN y, por supuesto, va a haber una alteración en el funcionamiento del ADN. Y la metilación, que es cuando se agregan grupos metilos en las secuencias del ADN, recuerdan que eso también en bachillerato se vio, adenina, timina, citosina, guanina. Hay una metilación en las secuencias de ADN que va a influir en que se active o no la expresión de la información que existe en esos genes. Otra forma de explicar de qué manera el entorno influye en la respuesta celular y a su vez le explica la epigenética es el estudio que hizo el doctor Bruce Lipton. El doctor Bruce Lipton es un biólogo molecular y es uno de los pioneros en trabajar con las células madre. Él tomó un grupo de células madre y las sembró en una cápsula de Petri y esperó tiempo a que ellas se fueran dividiendo. Una vez que se fueron dividiendo, unas 2 semanas después, ya tenían miles de células madre y las colocó en un grupo de cápsulas de Petri con un ambiente de crecimiento completamente distinto cada uno. ¿Y qué observó? Que un grupo generó tejido óseo, otro grupo generó tejido hepático y otro grupo generó tejido del sistema nervioso. Es decir, el entorno que estaba en este caso distinto en cada una de estas células madre tomadas de un mismo grupo de células generó una respuesta distinta y generó tejidos completamente distintos. Según todo lo que hemos visto anteriormente y lo que estamos explicando en este momento, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue la causa o qué generó ese cambio en la respuesta celular? Exacto, el ambiente en donde se encontró cada uno de estos grupos de células que tienen un mismo origen generó una respuesta celular diferente. Esto reafirma aún más la existencia o lo que es la epigenética y echa a un lado lo que se entendía anteriormente y que se tomaba por cierto como el determinismo genético. Según todo lo explicado ahora, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar entonces? Según esta frase, para ustedes, el destino de un organismo está determinado por su código genético. ¿Qué interpretan ustedes de esta frase según lo que vimos en la clase? No, ¿verdad? Esto no es cierto. Si bien hay genes que van a condicionar una enfermedad, los genes no son la causa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos no se activan ni desactivan solos. De aquí la explicación de la epigenética. La epigenética, entonces, para concluir, determina que existe la supremacía del ambiente y este ambiente no es más que hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos, tipo de dieta, ejercicio que podamos realizar, carcinogénicos, contaminación ambiental, procesos infecciosos, procesos inflamatorios crónicos. Todo eso es el ambiente o el ambioma, el estrés, importante también, de qué manera todo eso va a influir como mecanismos epigenéticos
y producen alteración a nivel del ADN y como consecuencia activan o inactivan la expresión de la información contenida en el gen y que va a ser manifestada en cada organismo en la expresión de su fenotipo. Y dentro de ese fenotipo puede ser enfermedad o salud. ¿Comprendieron? Muchas gracias.